Chicos, chicas, bienvenidos a un nuevo video informativo de Truck Simulator Pro USA. Chicos, ya lo estaban pidiendo muchos de ustedes que trajera información porque claro, este videojuego sale este año 2023 para Android y iOS a todos los dispositivos móviles o la gran mayoría que pueda soportarlo, ¿vale? El videojuego se está trabajando en optimización cada día, chicos, así que vamos a darle la información. Hoy te tengo información que sé que no has escuchado por ahí en cualquier lugar, claro que no. La típica información que ya ha salido es de los remolques y algunos otros sistemas que el videojuego trae. Pero en este video vas a encontrar detalles y cosas interesantes del videojuego que son reales, chicos, y van a venir en este videojuego, chicos. Así que quédate en el video para que sepas de qué se trata. Ojo, una cosa que te voy a decir es que toda la información va sacada del desarrollador en el Discord de Magix, chicos, porque el desarrollador del videojuego es Magix, ¿vale? Bien, vamos empezando, chicos, con lo que ya todos han visto. Vamos a salir de eso de inmediato. ¿Qué son? Pues los trailers, los remolques que vamos a estar llevando en el videojuego. Bien, el primero que nos dieron a conocer pues es este de aquí, un remolque de arena, de tierra, lo que sea. Pero el detalle que más llama la atención de este remolque pues es la lona, chicos, ¿vale? La lona carpada que traemos en este remolque es muy realista y nos da la sensación de que va a tener movimiento, ¿vale? Y con respecto a eso tengo que confirmarte algo, sí. Va a tener movimiento, chicos. No lo he dicho yo, lo ha dicho el desarrollador. Si tú no me crees, ponte a leer el Discord en el apartado de discussion y ahí vas a encontrar toda la información. Pero ponte a leer, mijo, deja la pereza y ponete a leer. Vale, chicos, nada, este tráiler pues muy bonito, muy realista y muy bien modelado, ¿vale? Vamos con el siguiente. El siguiente es este de aquí, que es como de aceite o combustible, ¿vale? Muy bonito también, no hay mucho que decir, simplemente modelado espectacular. Este de aquí que es, si no me equivoco, chicos, de arena. Granero, ¿no? Es un granero. No estoy seguro de qué tipo de material, pero muy bonito también, ¿vale? Eso ya lo hemos visto. Este de aquí de la carga pesada de maquinaria en este caso, así que bastante genial, no hay mucho de qué hablar. Y los siguientes remolques que vienen pues son este de aquí. Este también es otro granero, aquí se pueden cargar muchas cosas y también va a tener lona. Este brazo de aquí recordemos que se puede mover. Muchos de los remolques del videojuego o los trailers, como los quiera llamar, van a tener animaciones, movimientos, vas a poder interactuar con dicho remolque o dicho trailer, ¿vale? Para que tengas eso en cuenta, pero no todos los remolques, eso sí nos los ha dicho el desarrollador. No todos los remolques van a tener animaciones. Solo los que lo puedan tener, ¿vale? Bien, el siguiente pues es una mesa, sencillito. Muy bien, el siguiente es el granero de maíz, arroz, lo que sea. Ya este lo vimos en el tráiler presentación gameplay del videojuego. Esta lona se puede mover, se puede poner, ¿vale? Y luego por último tenemos este cargador de animales, ¿no? Así lo conozco yo, ¿vale? Aquí podemos cargar cerdos, vacas, gallinas, lo que sea de la vida real, ¿vale? Bastante bonito, creo que va a tener animación de abrir puertas, no estoy seguro, chicos, pero supongo que sí, ¿no? Bien, y ese sería el último, ¿vale? Bien, en cuanto a la presentación de los trailers que vamos a tener en el juego, van dos posts, es decir, van solamente dos paquetes de trailers que nos han presentado. Entonces faltan dos más porque son 4 paquetes que nos va a presentar el desarrollador para que conozcamos todas las cargas que van a venir. Entonces faltan 2 paquetes más que creo que en esta semana o la próxima el desarrollador va a estar dándolo a conocer, ¿vale? Así que muy pendientes, yo les quiero grabar este video hoy porque tengo mucha información que darles. Y si espero la otra información que resta, entonces el video quedaría demasiado largo. Así que vamos con lo siguiente. Chicos, lo siguiente que anda haciendo revuelo por ahí es el tema del sucio, ¿vale? El videojuego va a tener un sistema de sucio bastante realista, bastante guapo, la verdad. Aquí estamos viendo el camión totalmente limpio, ¿vale? Como Dios lo trajo al mundo. Luego lo estamos viendo un poquito sucio, ¿vale? Y luego bastante mugriento. Eso sí hay que decirlo. Pero esto nos lo presentó el desarrollador mucho antes. Mira, te muestro.
Por acá arribota nos vimos una imagen que nos llamó la atención y es el sistema de sucio, ¿vale? Entonces chicos, bastante genial el sistema de sucio que vamos a tener. Vamos a poder lavar nuestro camión y se va a ensuciar con el polvo o la lluvia, chicos. Así que muy bien. Una cosa más que el desarrollador presentó es el tema de la personalización del camión. Acá en el apartado de sugerencias le sugirieron al desarrollador que pusiera, pues, para nosotros poder tunear bastante guapo nuestro camión. Pero pues la respuesta fue sincera y es que ese sistema pues ya está implementado en sus videojuegos. Este sistema de personalizado, como estás viendo, todo de un solo color, inclusive pues las faldas traseras, recubrimiento de las llantas traseras. Ese sistema ya estaba, chicos. Ese sistema lo podemos ver en el Euro Truck Pro. Vale, en el juego de camiones europeos de Magix, que ahorita se me olvida el nombre. Pero sí, ese sistema ya está, ¿no? En ese juego pues podemos tener el camión todo de un solo color. Así que pasamos a lo siguiente. Pero antes de pasar a lo siguiente, amigos, quiero decirles algo que es muy importante, chicos. Bien, el videojuego va tomando muchísima importancia, va tomando muchísimo hype en la comunidad, porque este va a ser el videojuego más grande que Magix va a lanzar. Y no es por gusto, muchísimas cosas vienen aquí. Entonces, sé que la emoción es muchísima y sé que todos quieren saber cómo va a ser el videojuego. Precisamente por eso hago este video. Pero entender algo, no sofocar tanto al desarrollador. Creo que Darmour es un desarrollador que, oye, es bastante abierto, bastante buena gente y todo, pero si lo empiezan a molestar, hombre, aquí lo dice clarito: un Darmour más y te banean, deja de mandar spam, ¿vale? ¿Qué significa esto? Pues que una persona aquí lo ha estado molestando demasiado, que precisamente he estado leyendo y parece ser una persona que quería que le respondieran una pregunta. Y bueno, él simplemente ha dicho: oye, deja de etiquetarme mucho, que tengo cosas que hacer, tengo trabajo. Si sigues en esto, pues simplemente te baneo y no puedes decir más nada en el Discord. Así que chicos, un poquito de paciencia ahí. El desarrollador hace su mejor trabajo. Y bueno, también te digo otra cosa: cuidadito con el clickbait, chicos. Sí, ya sé que hay muchos videos en YouTube hablando de este videojuego y muchos de ellos tienen títulos y miniaturas clickbait que hacen pensar como que el videojuego ya está saliendo o algo ha salido, qué sé yo, porque siempre el título de siempre, ¿no? Ya está listo, gran lanzamiento, nuevo juego, mega lanzamiento, ya casi listo, ya lo tenemos, títulos así, ¿no? Que, o sea, son clickbait a la final, ¿no? Entonces pues hay un poquito de cuidado y pues tener paciencia, porque el videojuego, ¿cuándo sale? Ahora entramos a la parte informativa real del video, chicos. Bien, pues tenemos la información por acá, chicos. Este videojuego, ¿cuándo sale? Bien, pues el videojuego ya se ha dicho que la fecha estimada de lanzamiento es mediados del 2023. Es decir, estamos hablando como en junio, julio del 2023, chicos, ¿vale? Pero es una fecha estimada. El videojuego ya se retrasó una vez y puede retrasarse otra vez, ¿vale? Así que tener en cuenta eso, es una fecha estimada, ¿vale, chicos? Bien, luego, ¿qué más tenemos, chicos? Bien, se ha confirmado que va a tener freno de motor, chicos. Muy bien, vamos a tener frenos de motores bastante realistas, eso sí debo decirlo. Otra cosa, vendrán más camiones en el lanzamiento. Antes se mencionó que solamente iban a venir 6 camiones, pero eso fue antes de que se retrasara por primera vez. Ahora el desarrollador pues ha dicho que va a meter más camiones. ¿Cuánto? Pues no se ha confirmado, pero sí ha dicho que vendrán más de 6. Bien, perfecto. La personalización del camión va a ser bastante avanzada. El desarrollador nos ha dado un ejemplo, que es elegir dónde queremos poner un GPS. Y también el tamaño de la pantalla del GPS. Es decir, hay varios lugares para ubicar el GPS y también hay varias dimensiones de dichos GPS. Así que ese es un ejemplo de la personalización interior que va a tener el camión, chicos, ¿vale? También otra cosa, tendrá sistema de sacar la cabeza, pero más realista, porque el desarrollador ha dicho que mirar a través de una ventana cerrada es un poquito raro. Así que vamos a ver con qué sistema de sacar la cabeza por la ventana nos trae Magix. Bien,
El sistema de sucio y lavado ya lo hemos dicho antes. Y también muchos han preguntado que si vienen rutas de mina y cantera, como ya en Trucker of Europa 3 tenemos algo así, pues muchos se han emocionado y queremos tenerlo en un videojuego de camiones americanos. Y el desarrollador pues obviamente lo ha confirmado, chicos. Claro que sí. Vamos a tener rutas de tierra y cantera y mina, chicos. Así que tranquilitos que el videojuego se ha retrasado, pero para bien, para bien. Bien, otra cosa. Hay animaciones en los remolques, ya lo he dicho antes, así que no todos lo tendrán, ¿vale? Una cosa más importante por aquí en lo de las rutas de tierra es: habrán baches en la carretera. Recordemos que es un juego americano, ¿no? No es un juego sofisticado como Europa. Así que espérense por ahí algunos baches en la carretera, algunos baches en las rutas de tierra, ¿no? Irregularidades en el terreno. Podemos encontrarlos por ahí. Obviamente estoy seguro de que no en el 90% de las carreteras. Claro, ¿no? Tampoco es como que... Vale. Bien, están trabajando en nuevos sistemas de lluvia, chicos. Ya sé que la lluvia de el juego europeo de Magix y de el Train Simulator Pro USA es bastante feo, eso sí que es cierto. Pero el desarrollador nos ha dicho que ellos están trabajando en un nuevo sistema de lluvia que va a ir de acorde con la calidad gráfica y la epicidad de este videojuego. Así que pues esperemos una lluvia bastante realista y un sistema mucho más pulido de lluvia en este juego, chicos. Así que tranquilitos que la lluvia de esos dos juegos anteriores no la vamos a tener aquí, tranquilitos. Muy bien, continuamos. Otra cosa que les digo, bueno, el desarrollador lo dijo, este va a ser el juego más grande en gráficos y contenido que ha desarrollado Magix, chicos. Eso lo ha dicho el desarrollador para que lo tengan en cuenta. Así que es un proyecto masivo, chicos, muy grande en cuanto a simuladores de camiones móviles se refiere. Ya están trabajando en pruebas de Android y iOS. Eso lo ha dado a conocer el desarrollador, chicos, ¿vale? Entonces... también les digo, recuerden que están trabajando en entornos de la vida real, de los condados ya mencionados en mis videos anteriores de información de este juego. Así que tengan en cuenta de que tendremos entornos realistas de América, pero de los estados mencionados. No vayas a esperar entornos de Guatemala, entornos de Honduras, de Costa Rica, de Colombia, no. De Estados Unidos, enfocados por allá en Wyoming, Washington y esos estados, ¿vale? Bien. Otra cosa, chicos, muchos han preguntado sobre la beta o acceso anticipado del juego. Pues bien, va a tener una beta cerrada, sí, esto vuelvo y lo digo, ya van 3 veces que lo digo en los videos. Y esta beta cerrada simplemente va a ser para algunas personas seleccionadas, ¿vale? Yo supongo que también tendrá un lanzamiento suave. El Train Simulator Pro USA tuvo un lanzamiento suave. Entonces, supongo que este videojuego también tendrá un lanzamiento suave en un país determinado para probar el rendimiento del juego y no lanzarlo globalmente sin antes hacer estas pruebas, ¿vale? Bien, otra cosa que el desarrollador nos ha dicho es que tendrá anuncios. Claro, eso ya lo sabemos, el videojuego va a ser gratis totalmente, 100%. Pero tendrá anuncios bastante controlados porque el mismo desarrollador dijo que jamás pondría anuncios cuando alguien está conduciendo, ¿vale? Eso es algo muy importante porque sí que es cierto que algunos videojuegos nos muestran anuncios invasivos mientras estamos en el gameplay del videojuego, ¿vale? Que nos muestre anuncios en menús ya es otra cosa, pero mientras estamos nosotros jugando, eso sí que es inaceptable y él dijo que no va a tener ese tipo de anuncios. Muy bien. Vale, otra cosa que te digo aquí con respecto a Magix, y ya voy terminando con la información, es que Magix es una empresa que desarrolla videojuegos hace muchísimos años y pues le preguntaron que cuántos trabajan con él. Y pues él ha dicho que 12 personas, chicos. ¿Qué tal, Él es un desarrollador también. Dartmoor, aparte de ser el community manager de esta empresa, es el dueño de esta empresa y también es desarrollador. Así que para que tengan en cuenta que son 12 personas trabajando en videojuegos. No solo en este, también hay otros videojuegos y le dan mantenimiento y todas esas cositas. Aunque ahorita tienen
otros videojuegos abandonados totalmente para enfocarse en este videojuego. Así que para que sepan eso, ¿no? Un dato ahí curioso, ¿vale? Entonces, ahora por último te digo que los gameplays, esto ya es tercera vez también que te lo digo, los gameplays que han estado viendo del videojuego son gameplays anticipados, donde ni siquiera la calidad ultra estaba incluida, ¿vale? Entonces, pues, esos gameplays pueden esperarse algo mejor, mucho mejor, ¿vale? Ahora, una cosa, ya sé que ustedes me estarán diciendo de las imágenes esas que les mostré anteriormente. Me estarán diciendo, bueno, Eder, esas son imágenes de computadora, esas son imágenes que, bueno, está en PC. Pero yo te voy a decir algo, chicos, esto que tú estás viendo aquí, eso lo tiene Magix. Y te voy a decir porque yo he jugado los videojuegos de Magix, los anteriores, y esos árboles en 3D bien modelados sí existen en este juego, chicos. Claro que sí. Esos árboles los tiene. Y muchos de ellos los tiene al frente, principalmente para que la vista sea agradable. Entonces, pues, lo que estás viendo aquí, créeme que sí lo vas a ver en el videojuego real, ¿eh? Obviamente sí es una imagen de PC, pero créeme que esos gráficos existen, chicos. Existen. Así que, amigos, la información del día de hoy es esta. Esperen un segundo video de información esta semana o la otra, dependiendo cuándo suelte el resto del paquete de trailers y el resto de información, porque hay algo más importante todavía que anunciar, chicos, que se anunciará a su debido tiempo, ¿vale? Así que, amigos, de momento dejamos la información por aquí. Me dicen en los comentarios qué les parece, opiniones, sugerencias, comentarios, todo lo dejan en los comentarios y por favor le dan un gran like a este video, se lo merece, amigos. Nos vemos en la próxima. Un saludo y un abrazo enorme para todos. Chao, bye bye. Poquito de paciencia y cuídate del clickbait.